de armonía. Entonces, bueno, voy a empezar yo platicándoles un poquito sobre Ayurveda, pero nos gustaría presentarnos primero. Lo que vamos a ver es un poco de la introducción, la parte de medicina Ayurveda y que entiendan esto de los doshas, que es algo que también suena mucho, pero es difícil entender qué es, qué a qué corresponde. Entonces, lo que busco es como darles una impresión mental para que entiendan cuando se habla de cada dosha. Y después Nora nos va a platicar un poco más acerca de la nutrición, inflamación celular y vamos a compartir las conclusiones y vamos a dar espacio a preguntas por si alguien tiene, ¿ok? Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Yo soy Maite Yescas, soy médico, estudié la licenciatura como médico cirujano y de ahí me empecé a formar en cosas mucho más naturales y holísticas. Empecé con aromaterapia, eso me llevó a enfocarme un poco más a todo lo del cuidado personal y llegué a la parte de medicina ayurveda, que la verdad es una medicina que me encanta porque integra todo y que justo era algo con lo que yo chocaba con la medicina, que dar medicamento para todo. Te sientes mal, pastilla, quieres evitar, pastilla, ¿no? Y la medicina ayurveda me abrió muchísimo los ojos hacia todo este espectro que no vemos y que nos puede ayudar muchísimo. Adelante, Nora. Bueno, y yo les platico a quienes no me conozcan, pues yo soy nutrióloga y aunque mi especialidad ha sido o fue en cirugía bariátrica, porque actualmente ya no, mi enfoque ya no es así, justamente porque me di cuenta que necesitábamos profundizar un poco más y que al final la nutrición va mucho más allá de inclusive nada más ver ese físico o mejorar esa cuestión en cuanto a peso, sino que hay muchas otras cosas y por eso es que ahora también el integrarme con otras disciplinas como lo es la medicina ayurveda o muchas otras más, pues ahora ese es mi enfoque. Entonces aquí voy a platicarles un poquito acerca de cómo es este proceso de nutrición, pero todo muy, muy interno a lo que nuestras células necesitan. Perfecto. Entonces, arrancamos con la parte de Ayurveda. Entonces, ¿qué es la medicina Ayurveda? Es el sistema de sanación de la India desde hace más de 4.000 años. ¿Por qué traigo esto sobre la mesa? Porque van a entender muchas cosas que se sabían desde hace mucho tiempo, de una manera igual y más intuitiva, más por medio de la observación, pero que son vigentes y que ahorita hay muchos estudios al respecto. Entonces, por eso es como la relevancia, por la antigüedad que tiene y por toda la sabiduría que tiene esta medicina y por cómo se puede llevar todavía después de 4.000 años al día a día. Es una ciencia de autoconocimiento y autosanación. Se enfoca en mantener al cuerpo sano a lo largo de la vida con el objetivo de lograr nuestras metas espirituales. ¿Por qué meto esta parte espiritual? Porque sí es algo que nos conforma, ¿no? Y que muchas veces tenemos esta creencia que lo espiritual tiene que ver con lo religioso cuando no tiene absolutamente nada que ver. Entonces aquí lo importante es solo entender que tenemos varios cuerpos, que muchas veces nos enfocamos solo en el cuerpo físico, pero que además del cuerpo físico está el cuerpo emocional y está el cuerpo espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos alineados en los tres cuerpos, nuestro cuerpo fluye y nuestro, o sea, nuestro estar es desde un lugar mucho más armonioso. Entonces, por eso no quito esta parte de las metas espirituales, porque sí tiene mucha relevancia desde la medicina ayurveda. Tenemos una forma de ver las cosas en esta medicina y el cómo surge la enfermedad. Más adelante voy a profundizar en esto, pero que no se les olvide esta parte que contemplamos mucho tanto lo espiritual como lo emocional y eso recae en el cuerpo físico. Entonces, se ve un poquito folclórica esta diapositiva, pero el objetivo de esta es que puedan encontrar que todas son plantas, pero todas son plantas muy diferentes, ¿no? Hay unas que no requieren agua, otras que pueden aguantar más tiempo sin agua y otras que sin agua se mueren. Entonces, ¿por qué este ejemplo? Porque pasa lo mismo con nosotros. No todos necesitamos lo mismo, no todos necesitamos los mismos alimentos, la misma cantidad de agua, el mismo tipo de ejercicio. Entonces, es algo que está muy de moda, como poner estas modas de todo mundo haga esto, todo mundo coma esto, todo mundo salga a brincar la cuerda tanto tiempo y realmente no funciona así. Cada uno tenemos
una forma de funcionar diferente. Todos somos individuos, somos individualizados y cada uno necesita las cosas a su forma. Entonces, esto es lo que nos permite la medicina ayurveda, ¿no? Entender, por poner esta metáfora, qué tipo de planta tenemos enfrente y saber cuáles son las cosas que necesita. Entonces, esto es lo que aterrizamos mucho durante este proceso de conocer quién eres desde esta visión ayurvédica y qué es lo que cada una necesita. Entonces, ¿qué va a pasar si a estas tres plantas les pongo la misma cantidad de agua? Seguro una no va a resistir y se va a echar a perder. La otra puede que se adapte y la otra va a florecer y va a crecer como lo necesita. Entonces, esto es para remarcar esta importancia sobre las necesidades especiales de cada uno. Entonces, ¿cuál es el cristal con el que miramos las cosas desde Ayurveda? Lo hacemos a través de los 5 elementos. Todos van a decir 5, son 4. En Ayurveda contemplamos el éter porque tenemos la filosofía, se llama filosofía Sankhya, que habla de nuestro origen, donde nosotros venimos, como para sintetizarlo un poco, venimos desde esta explosión del Big Bang, desde una manera, desde un lugar un poco más espiritual, donde la conciencia se quería conocer y se materializa. Entonces, por eso el éter forma parte de este elemento, porque el éter es lo que está, lo que conecta todo, lo que está en esta materia universal que trae la conciencia de todos y nos conecta a todo. Entonces, ¿qué significa cada uno de los elementos? Porque es importante entenderlos, porque como les digo, es como nuestro bloque de construcción a través de Ayurveda. Cuando entendemos un elemento y entendemos las cualidades, podemos ver qué es lo que cada uno necesita. Entonces, si yo tengo mucho de un elemento, entiendo cuáles son las cualidades que a mí me aumentan más ese elemento y puedo buscar el equilibrio con lo contrario, ¿ok? Entonces, empezamos con el aire. El aire lo que representa es movimiento y actividad. Entonces, cuando hay mucho aire, hay mucho movimiento. Traducirlo a nivel mental sería una mente que piensa mucho, ¿no? Que va, viene, que tiene un pensamiento, que tiene otro. Ahí hay mucho aire y hay mucho movimiento en la cabeza. Cuando hablamos de éter, hay espacio, conectividad, conexión y espiritualidad. Entonces, cuando hay más éter, igual y la mente tiende a ir a lugares un poco más esotéricos, más místicos, cosas como que son un poquito más ocultas y no tan a la vista de todo. Después la tierra lo que representa es solidez y estabilidad. Entonces, si igual lo aterrizamos a algo mental, sería esta parte de una mente que no se inmuta, que tal vez el estrés no lo afecta, que tiene como esta contención y esta estabilidad para mantenerse ahí, ¿no? Son las personas que igual ya están pasando por una situación súper estresante y ves que no se salen mucho de esa zona, sino que se mantienen y no pierden el enfoque. Después el agua nos traduce la fluidez y las emociones. Entonces, una mente que contiene mucha agua es una mente muy emocional, una mente que igual y es súper sensible y que tiene los sentimientos a flor de piel y se deja, no sé, si ve un gatito abandonado en la calle se siente triste y si ve a una pareja en el parque siente amor. O sea, son estas personas como muy sentimentales y que llegan a sentir muchas cosas al mismo tiempo. Y por último, el fuego, que el fuego representa calor, luz, transformación y esta parte de digestión. Entonces, a nivel mental, un ejemplo del fuego sería el cómo transformamos la información, ¿no? Alguien que igual y le ponen una ecuación y le entiende de volada, la cacha rapidísimo. Entonces, ahí quiere decir que es una mente con mucho fuego y que tiene mucha esta capacidad de transformación. Todas estas cualidades de los elementos se pueden aterrizar absolutamente todo. Yo se los quise hacer más concreto a nivel de la mente, pero puede ser en los alimentos, en la cualidad del ejercicio, en movimientos en nuestro cuerpo. O sea, todo esto se traduce, como les digo, es el cristal a través del que miramos todo. Entonces, todo esto nos traduce en cómo está funcionando nuestro organismo y cómo está funcionando también nuestro entorno, ¿no? Que la idea es esa. Lo que buscamos a través de Ayurveda es que podamos vivir en armonía no solo con nuestro cuerpo, sino con todo lo que nos relaciona. Y la idea es aprender todo eso que está detrás, ¿no? O sea, ok, si yo tengo mucho de esta cualidad, por decir, mucho fuego y estoy en un ambiente donde hace mucho calor, eso no va a ser algo que me va a beneficiar. Entonces, por eso primero necesitamos conocernos, entender quiénes somos para saber cómo podemos vivir en armonía en el ambiente en el que estamos. La forma en la que nos relacionamos con nuestro medio ambiente es a través de los 5 sentidos. Es lo único que tenemos realmente para conectar con todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, cuidamos muchísimo cada uno de los sentidos. Nos enfocamos mucho en el sentido del gusto, porque es
por el cual nos alimentamos, pero cuidamos muchísimo también el sentido del olfato, la audición, la vista y el tacto. Entonces, esto es importante porque pues, más adelante, por ejemplo, en la consulta, en el día a día, empezamos con terapias que igual y primero van muy enfocadas a la parte de nutrición, pero poco a poco vamos profundizando más en la parte corporal, en los aromas y vamos integrando qué es lo que cada uno necesita. Entonces, por dar un ejemplo, si ya les di el ejemplo del fuego de esta persona que está en un lugar con mucho calor, y además le gustan aromas que son muy calientes, como jengibre, como canela, esto va a aumentar el fuego que ya tiene. Y si se llega a salir de control, va a ser una persona con mucho fuego y a nivel emocional se puede ver como alguien que es irritable, violento, enojón, con crítica excesiva. Entonces, pues este es como el concepto detrás, ¿no? Entender los elementos y cómo funcionan. Entonces, la forma en la que los pudimos integrar es con doshas. ¿Qué son los doshas? Los doshas son estas energías que están detrás de todo lo que está sucediendo. Entonces lo podemos ver a nivel mental, a nivel físico, a nivel estacional, a nivel clima, o sea, se aterriza a todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, lo que quise hacer fue justo dejarles alguna imagen visual como que para que pudieran entender y aterrizar muy bien hacia qué va cada uno y hasta poder identificarse con alguno. ¿Qué es lo importante aquí? Que nosotros lo que evaluamos en Ayurveda son dos cosas. Uno es quién eres, cuál es tu constitución, o sea, cuál es tu ADN ayurvédico, ¿no? ¿Qué es lo que te define ayurvédicamente? Y la otra es cuál es tu desequilibrio, porque si no vivimos en armonía, lo que vamos es aumentando alguno de los doshas y se va desequilibrando. Entonces, muchas veces lo que pasa es que la gente dice, ay, yo me identifico con bata, yo soy bata, pero puede que su desequilibrio no esté en bata, sino esté en alguno de los otros. Entonces, eso a veces puede confundir de cómo, pero si yo era bata, entonces para que no es para que se casen con uno de estos, sino para que entiendan y que todos conviven en nosotros, unos en mayor proporción que otros, pero todos coexisten dentro de nosotros. Entonces, bueno, primero quiero hablarles un poco sobre cada uno de estos doshas y después ya les doy ejemplos para que los puedan aterrizar un poquito. Vamos a empezar con kapha. Kapha es la mezcla de los elementos agua y tierra. Entonces, ¿qué nos da esto? Si lo vemos en cualidades y en cómo se ve, sería como un lodo. Entonces, tiene esta cualidad que es pesado, que tiene estructura, que tiene humedad, y la idea detrás de capa es todo lo que nos dé esta estructura, ¿no? Entonces, si lo vemos a nivel del cuerpo, puede ser esta parte de la estructura celular, puede ser nuestros huesos, todo lo que nos dé esta contención y esta estructura. Si lo llevamos a la parte más estacional, esto se traduce, imaginemos en climas donde son un poquito más extremos, no como en México, que además el calor ahorita está terrible, en climas, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, a finales de diciembre y principios de enero, y bueno, enero y febrero todavía, ¿cómo está el clima? Hay nieve. Y la nieve tiene esta cualidad de agua y tierra. Entonces, podemos ver que esa etapa, el final del invierno y el principio de la primavera, tiende a ser una etapa capa. Entonces, para que lo vayan visualizando como en varios entornos. Ahora, si lo traduzco a un animal, sería un elefante. ¿Por qué? Porque tiene esa robustez y esa contención, esa estabilidad. ¿Qué cualidades tiene Kapha? Que tiende a ser pesado, tiende a ser lento, más premeditado. Entonces, ¿cómo se traduce eso a nosotros? Por ejemplo, en la alimentación, alguien que tenga en el sistema digestivo mucho más instaurado a Kapha va a hacer una digestión lenta, una digestión pesada, que se sienten mal después de comer, que no se pueden ni mover. Entonces ahí podemos identificar que está este dosha instaurado en la parte digestiva. Algo muy importante que lo dijo Hipócrates hace muchísimo tiempo es que todas las enfermedades empiezan en el sistema digestivo y también lo vemos desde la medicina ayurveda, ¿no? Entonces es importante estar alerta de las señales que nos va presentando nuestro cuerpo y poder escucharlas, porque a veces, ay, estoy inflamado, bueno, seguro fue lo que comí, pero realmente todos tenemos derecho a tener una buena digestión y a no tener síntomas digestivos. Entonces es bien importante que vayan identificando estos para hacer este ejercicio y ver si realmente gozan de una buena digestión, de una buena salud digestiva o más bien ya nos acostumbramos a normalizar. Entonces, bueno, pasando con el siguiente dosha, vamos con pita. Pita es la mezcla de fuego y agua.
Si lo vemos más a nivel cuerpo, esto es lo que nos ayuda a transformar. Entonces tiene mucho que ver con esta parte que les decía de los 5 sentidos, ¿no? Yo puedo ver una cosa, pero cómo lo transformo y cómo lo mentalizo yo y cómo lo recibo. Entonces esa es una forma de digerirlo y de transformarlo. La otra son los alimentos, todo el proceso digestivo, lo que como y cómo llega eso que comí se desdoble en diferentes nutrientes que llegan a mi célula, igual nos habla de esta transformación. Si lo vemos en un animal, sería un toro. Porque el toro, la cualidad que tiene el toro con la cualidad del fuego es que es súper enfocado, sabe su objetivo, sabe hacia dónde va, sabe qué es lo que quiere, sabe qué es lo que necesita y puede llegar ahí rápidamente, o más bien con mucho foco. Entonces, es un animal que ahí tiene mucho que ver con la parte digestiva. Si lo vemos en la cualidad de sus cuernos, que son afilados, que son agudos, es lo que pasa, por ejemplo, en una digestión que está fallando, que tiene mucho pita, que hay mucha acidez, hay gastritis, muchas evacuaciones sueltas. Entonces, todo eso nos habla de que hay mucho calor en la parte digestiva. Y si lo vemos una estación, pues es justo la que vamos a entrar, ¿no? Que estamos a finales de primavera y el verano, que ahí es una etapa donde hay mucho fuego y hay mucho calor, y cuando empieza a llover más hacia el verano, ya empieza a refrescar un poquito y es la mezcla de estos dos elementos. Y por último, bata, que es la suma de aire y éter. Esto representa mucho movimiento, mucha ligereza, entonces esto que nos lleva a sequedad. No sé si les ha pasado que vayan a una montaña y que el aire corre tan fuerte que se siente la piel acartonada, ¿no? Tanto movimiento nos lleva a secar. Y es lo mismo que llega a pasar en la parte digestiva. Cuando hay mucho bata dentro del el desequilibrio dentro del sistema digestivo, a lo que nos lleva es que hay mucho movimiento, llega a haber mucha inflamación y sequedad que nos provoca estreñimiento. Entonces, bueno, esto es como para que puedan identificar un poco los síntomas digestivos y poder ir viendo hacia dónde puede ir el desequilibrio. Y si lo traduzco a un animal, sería como una mariposa, que es muy ligera, que es variable, que tiene mucho movimiento, que va y viene. Entonces, bueno, esto de los doshas. Ahora, tenemos un concepto súper importante en Ayurveda, que es aquí donde vamos a profundizar más Nora y yo, que se llama el Agni, que se traduce en la digestión. La calidad de la digestión se relaciona con la capacidad del cuerpo para construir tejido sano y de buena calidad. Entonces, ¿qué pasa? Que igual y muchas veces escuchamos el tú eres lo que comes. Ok, eso es una parte, pero si tu cuerpo no tiene la capacidad de absorber y de digerir lo que comes, al final no vas a hacer lo que comes porque no tiene esa capacidad de extraer todos los nutrientes que necesita. Entonces, es muy importante tener un buen acné. Entonces es algo en lo que nos enfocamos mucho para poder cuidar esta salud digestiva y que nuestro cuerpo sí tenga la capacidad de procesar todos los nutrientes que necesita. Agni es la fuerza que está detrás del proceso digestivo que favorece la digestión, absorción, asimilación y transformación de alimentos. El estado del Agni nos habla de cómo va a ser la digestión y los síntomas que podemos esperar dependiendo de la calidad de nuestra digestión. Entonces, para que entiendan un poquito a qué se traduce el Agni, me gusta mucho dar este ejemplo, que es, imaginemos que tenemos un horno y vamos a cocinar un pastel. Entonces, opción 1, el fuego está a la temperatura que tengo que poner, la mezcla de mi pastel está perfecta, hice todo lo que tenía que hacer con los ingredientes adecuados, lo meto al horno y en el tiempo que tiene que estar, mi pastel está listo y está perfecto. Eso es cuando tenemos un buen agni, ¿no? Que tenemos la capacidad de transformar todo esto. Ahora, cuando tenemos agnis que son deficientes, imaginemos que opción 2, la flama, es variable. Entonces, el fuego de repente calienta mucho, de repente no. Entonces, si metemos un pastel, igual ya habrá zonas que se van a cocinar, habrá zonas que van a estar crudas y probablemente habrá zonas que se cocinen de más. O sea, es tan variable que no podemos extraer ni obtener lo que estamos necesitando. Opción 3, que tengamos un fuego muy alto. ¿Qué va a pasar? Se nos va a quemar el pastel, ¿no? Entonces, pues ahí no hay de dónde rascarle porque va a haber muchas cosas que se quemaron. Opción 4, que nuestro fuego sea tan bajito que el pastel no se logre cocinar y quede crudo. Entonces, todas estas opciones de un mal fuego a lo que nos llevan es a que nos generan toxinas, que son cosas que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de digerir, no tiene la capacidad de absorber ni de eliminar y se acumulan en nuestro cuerpo y eso nos genera diferentes alteraciones a nivel celular, a nivel mucosa, a nivel microbiota, altera a muchos niveles todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es muy importante empezar como a escuchar estas señales y cómo funciona nuestro cuerpo para entender que
probablemente algo no está funcionando correctamente, ¿no? Hablando de la microbiota, que es súper importante porque es lo que nos mantiene funcionando correctamente, es lo que nos ayuda a digerir todos nuestros alimentos, es un concepto que desde hace 4.000 años ya estaba incluido dentro del acné, ¿no? Entonces, eso a mí me maravilló el decir, ok, igual y la gente no entendía hace 4.000 años que eran microbios viviendo en tu organismo a favor de tu salud, pero era un concepto que se entendía porque sabían cómo mantenerlo sano. Entonces, a mí me parece algo, o sea, que me maravilló el cómo esta medicina tan ancestral cuida tantos aspectos que igual y no se conocían con nombre, pero que sabían de su existencia y de cómo el impacto que tenía en nosotros. Entonces, hablando un poco más del acné, ¿qué es lo que lo afecta? Tener una mala dieta, el comer cosas que no, o sea, es bien importante saber qué es lo que comemos, de dónde viene lo que estamos comiendo, porque al final nosotros nos vamos a alimentar de lo que se alimenta lo que comemos. Por decir, si comemos carne de res, es res que se alimentó de granos, de soya y maíz, va a ser una carne de mala calidad que al final nos va a alimentar a nosotros, pero no vamos a tener los nutrientes que necesitamos porque su carne no es de buena calidad. Entonces es muy importante poner mucho ojo en qué es lo que estamos consumiendo. La otra son los medicamentos, que estamos en una época donde los medicamentos se dan como si fueran chuchitos y eso nos genera mucha inflamación a nivel celular, nos genera mucha alteración de la microbiota, entonces es bien importante cuidar también esa parte. Infecciones, ¿no? Lo mismo, las infecciones nos llevan al uso de antibióticos que barren toda la flora intestinal y entonces hay que restaurarla otra vez. Y si no estamos comiendo cosas que nos ayuden, vamos a crear una mala microbiota o mala flora intestinal que no nos va a ayudar a tener un buen funcionamiento. Y la última es el estilo de vida, que a veces, porque vivimos en una era, yo lo que me gusta explicar es que estamos en una era súper bata, de mucho movimiento, de mucho cambio, de todo rápido, hacemos un pedido en Amazon y lo queremos para que llegue ayer, o sea, como que todo es inmediato, ¿no? Entonces ese estilo de vida también tiene un impacto en nosotros. Entonces, todo esto hay que cuidarlo para poder vivir en armonía y es justo como los pilares en los que nos enfocamos desde Ayurveda. Entonces, bueno, les quiero hablar un poquito de AMA. ¿Qué ama? Son las toxinas que se crean en en el sistema digestivo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo una buena capacidad de absorber los nutrientes, pues es lo que les contaba del pastel, me van a quedar cosas que no están bien cocinadas o que se pasaron. ¿Y esto qué va a hacer? Va a debilitar el sistema digestivo. Esto no nos va a permitir que el cuerpo, como está enfocado en dos cosas, en ching, ¿qué hago con esto que no me sirve, pero ya viene más alimento? Esto lo debilita mucho y no deja que funcione correctamente. Lo que hace es que hace un recubrimiento que inflama a la célula y que no la permite trabajar. A mí me gusta dar este ejemplo de, imagínense que alguien les pone 5 chamarras y les dice, bueno, ponte a correr de aquí, sube, baja, o sea, pues estás inmóvil, tu cuerpo no te deja con tanta inflamación que hay, la célula no está funcionando correctamente y no puede llevar sus procesos naturales a cabo. Lo que hace es que no permite una correcta absorción de nutrientes y esto muchas veces también nos lleva a alteraciones a nivel intestinal. Igual ahorita está súper de moda el síndrome de intestino permeable y todo el mundo dice, ay, no sé por qué y de dónde viene, pues, o sea, de todas las prácticas que vamos haciendo, que se van acumulando, que primero se daña la microbiota, que después esto daña toda la barrera de mucosa que tenemos en el tracto digestivo, esto hace que se empiecen a filtrar más cosas, entonces todo esto es, al final es consecuencia de nuestros malos hábitos y de cómo nos alimentamos, ¿no? Entonces es en donde nos enfocamos muchísimo desde este abordaje. ¿Cómo lo podemos identificar? Desde Ayurveda hay 3 formas que de inmediato nos dicen ahí hay toxina. Una es cuando vemos recubrimiento en la lengua. Como que, o sea, yo no había visto en otro lugar, igual y en la China, que contemplan también la lengua, pero la importancia de la lengua y todo lo que nos traduce la lengua. Entonces, el observarse frente al espejo y ver, ok, la lengua está gris de arriba, o tiene un poquito de amarillo, o tiene como un recubrimiento blanquecino, eso nos habla de que hay toxinas. La segunda es el mal aliento, que al final nos habla de toda la descomposición que está sucediendo adentro de nuestro cuerpo y que no se puede absorber todos estos nutrientes y que se refleja de alguna forma al exterior. Y la otra puede ser por tener un fuerte olor corporal. Entonces, estas son como llamadas de atención de, bueno, aquí puede haber toxinas, o más bien seguro hay toxinas, entonces para prestar atención, ¿ok? Y ahora le doy la palabra a Nora y cualquier cosa. Aquí lo vamos complementando y las dudas las dejamos para el final, ¿vale?
Súper, pues justo ya vieron una parte que como dice Maite, o sea, esto es de hace muchísimo tiempo y ahora voy a hablarles un poco a lo mejor de algo más técnico, porque la nutrición es algo bastante complejo, no es tan sencillo. Si quieres, la siguiente, Maite, por favor. Eh, Aquí va a ser muy importante que los alimentos que ustedes incluyan, los que sean, van a ser todos muy importantes. Sean lo que sea, estos alimentos te van a ayudar para muchas cosas. Entonces, por eso es que la alimentación o la nutrición va muchísimo más allá de simplemente saber si son carbohidratos, si son proteínas, si son grasas. Es bastante complejo y quiero que les quede claro como muchos de los procesos. Entonces, vamos a ir juntando y ir viendo la mejor relación con todo esto de la medicina ayurveda. Si quieres la siguiente. Entonces, ¿qué pasa cuando comemos? Nuestra alimentación va desde en el momento en el que elegimos qué tipo de alimentos vamos a ocupar. Y esos alimentos, en el momento en el que ingresan a nuestro cuerpo, se van a empezar a descomponer en nutrientes. Y para esa descomposición o a esas pequeñas partículas necesitamos ciertas enzimas que van a ir haciendo estas fracciones más pequeñas. Y es lo que va convirtiéndose en un carbohidrato, en una grasa o en una proteína. Y estas moléculas se van a ir absorbiendo en nuestro intestino, que ahí es donde ocurre la mayor parte de todo esto y donde tenemos que poner mucho foco. Y estos, por ejemplo, estas moléculas, si descomponemos un carbohidrato, se va a transformar en una glucosa. Si transformamos una grasa, se va a formar un ácido graso, una proteína en aminoácido. Y cada uno de ellos va a tener una función. La glucosa pues nos va a dar energía. Los aminoácidos como las proteínas pues nos van a ayudar a recuperar o a reparar o a construir todos los tejidos en nuestro cuerpo. Y los ácidos grasos también van a reconstruir parte de nuestras células y también se van a almacenar en una forma de reserva, porque también nos pueden proporcionar energía. Entonces, si se dan cuenta, todos van a cumplir un momento, un proceso y algo que necesitamos en nuestro cuerpo. Ninguno es mejor ni peor que otro. La siguiente. Y algo muy importante, porque aquí es donde ya me voy a ir enfocando a la cuestión celular. Nuestras células van a ser esa parte que va a ir transformando todos estos nutrientes. Pero si esta célula no se encuentra sana, va a ser muy difícil que estos nutrientes puedan entrar en ella. Y un órgano muy importante, que es el páncreas, va a empezar a producir una hormona que se llama insulina. Y esta insulina es la llave que nos va a ayudar a que esa glucosa entre a esa célula y que nos proporcione energía. Por eso es que todos los alimentos van a ser importantes. Y si esta insulina o esta membrana celular no está sana, esa insulina va a ser difícil que pueda abrir esa puerta. Si quieres darle a la siguiente. ¿Y qué va a pasar? Que entonces el páncreas empieza a producir un poco más de insulina porque está viendo que no está sirviendo, entonces dice, bueno, voy a producir un poco más para que pueda entrar esa glucosa a las células. Y es cuando esa célula empieza a quedarse sin energía. Nos sentimos cansados porque no está entrando como debería de ser. Pero ¿por qué pasa esto? Porque esas células pueden estarse pues inflamando o no estar bien. Si le das a la siguiente. em, Bueno, esta parte es que si estas células, por ejemplo, no están filtrando ese azúcar, lo que está haciendo es que además va a haber toxinas que también nos están eliminando de manera adecuada. Y el páncreas está produciendo muchísima insulina, lo estamos saturando, estamos haciendo que pues trabaje a marchas forzadas y no nada más el páncreas, sino muchos otros órganos. La siguiente.
Pero ¿por qué ocurre toda esta inflamación? Hay muchas causas. Y habrá algunas causas que tendremos un poco de control, otras tal vez no tanto. Por ejemplo, me voy a ir al centro, que es el envejecimiento. Es algo que va a ser normal y es algo natural que va a sufrir nuestro cuerpo. Sin embargo, esto lo podemos acelerar o lo podemos pues retrasar un poco con todo lo demás, que es nuestra variedad y nuestra alimentación, que justo como mencionaba Maite, que haya ese equilibrio entre capa, bata, todo esto, hablando de esa parte de medicina ayurveda, pero sino también que nuestra alimentación esté llena de todos los nutrientes, que no nada más nos enfoquemos en uno. Yo sé que hay muchos planes o muchas dietas en donde se enfocan con un solo nutriente y a veces también es necesario que se incluyan los demás. Y por otra parte, también la inactividad física, que prácticamente nuestra vida se ha vuelto sumamente sedentaria, donde pocas veces podemos ya ocupar en cierta actividad. Nuestra alimentación se vuelve más alta en azúcares y muy baja en ciertos nutrientes esenciales, y uno de ellos puede ser el omega 3. Eso lo voy a ir hablando un poco más adelante, pero quiero que lo empiecen a tomar en cuenta porque es uno de los nutrientes más importantes para ayudar a nuestra célula. Y de igual forma haber problemas en el sueño, es decir, nuestro descanso. Si nuestro descanso no es el más adecuado, también va a ir influyendo a que estas células empiecen a envejecer, se empiecen a inflamar y no estén actuando como debe de ser. De igual forma, habrá ciertas hormonas, como ya vimos, una que es la insulina, que no está funcionando como debe de ser o que está produciendo demasiada insulina en nuestros órganos, y eso también va a ser una afectación a las células. Eh, Como ya mencionamos, los medicamentos, el uso inadecuado de ciertos medicamentos va a ir haciendo que esta célula también se inflame y que empecemos a combatir ciertos toxinas o ciertos microorganismos, pero no del todo, sino también estamos actuando con unos buenos. Y el estrés crónico, cuando mantenemos demasiada cantidad de estrés, va a hacer que nuestras células también se lleguen a inflamar, y también el exceso de grasa corporal. Es decir, que es algo también importante que nuestro cuerpo esté en una composición corporal adecuada. Y quiero que vean esta siguiente imagen, cómo se ve una célula donde no está sana, que su membrana está alrededor, está dura, está rígida, y eso va a hacer que esos nutrientes sea difícil penetrar o entrar a esa célula para su absorción. Y si vimos en un inicio que todo se empieza a dar en nuestro sistema digestivo, en nuestro intestino, si esas células de nuestro intestino no están sanas, pues desde ahí no estamos absorbiendo de manera adecuada los nutrientes. Y todas esas toxinas que debe de liberar también van a ir liberándose de una manera muy lenta. Y eso no es lo adecuado. Eso va a hacer que esa célula empiece a envejecer, que por dentro esté llena de toxinas, sin nada de nutrientes, y pronto pueda morirse esa célula. A diferencia de una célula sana, donde su membrana va a ser suave, va a ser flexible, donde todos los nutrientes van a poder entrar, van a salir de manera adecuada todos los residuos, las toxinas que no necesita. Y de esta manera es como todos nuestros órganos, toda nuestra función cerebral, nuestra función digestiva, todas las células, al final estamos hechos de células, y todas nuestras células se encuentran de esta manera, pues todos nuestros órganos van a trabajar muy bien. Y aquí viene una parte muy importante. Esta membrana celular está hecha de ácidos omega 3 o los ácidos grasos de omega 3. Y estos ácidos o estos omegas van a ser muy importantes porque les decía, el cuerpo no los va a poder producir. Es importantísimo que los tengamos que incluir con nuestra alimentación o, en dado caso, con alguna suplementación. ¿Por qué? Porque al final
va a haber ciertos alimentos en donde se encuentra este omega 3 que a lo mejor no va a ser tan accesible o que por justamente ya como nuestros alimentos ya no son como antes lo eran, es posible que entonces este omega 3 no esté tan a la disposición en esos alimentos. La que sigue, Mate. Y como mencionamos desde un inicio, donde se da toda la mayor absorción de nutrientes, pues es en el intestino. Ahí está gran parte de nuestras células, estas células de la membrana o de la mucosa intestinal, pues ahí se empieza a dar ese proceso de filtración tanto de nutrientes como de microorganismos. Si se dan cuenta, si las células del lado derecho, que son células que no están sanas, que está su membrana rígida y no está haciendo que permita la penetración de nutrientes o la absorción de nutrientes, al contrario, empieza a dejar espacios y esos espacios es donde se empiezan a filtrar todos esos microorganismos o esas toxinas y se van hacia nuestro torrente sanguíneo. Al irse al torrente sanguíneo empieza a haber deficiencias nutricionales, hay problemas digestivos, hay diarreas, hay estreñimiento, hay alergias, hay intolerancias, es cuando cualquier cosita ustedes sienten que se inflaman, que pues su cuerpo no lo tolera, no lo procesa de manera adecuada y hay mucha fatiga crónica. ¿Por qué? Porque esas células no están teniendo la cantidad de energía que debería de tener. Y no sé aquí si tú, Maite, quieras agregar algo. Sí, muchas gracias. Sí, justo, o sea, creo que esto, igual yo la primera vez que lo escuché suena abrumador, es como, bueno, y si esto me hace mal, y si esto sí, esto no, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues es parte de lo que buscamos, ¿no? O sea, de empezar a dar esta información de manera mucho más accesible para entender que sí, que no. También ahorita hay mucho en contra del gluten y no todo el gluten es malo. Hay cosas del gluten que son buenas, hay cosas del gluten que definitivamente no queremos consumir, pero la idea es que podamos entender todo esto, ¿no? Así como les explicaba un poco de los animales que consumen ciertos alimentos, como que cada cosa tiene su chiste y su relevancia, entonces por eso la importancia de esto, ¿no? Que conozcan que hay muchísimo camino por recorrer y algo que sí me gustaría decirles que es de las primeras cosas con las que yo me quedé con la Ayurveda que me fascinó y es la respuesta está en la naturaleza. Si no sabes qué comer, ve qué te está dando la naturaleza en esa época, en esa región en la que estás y no busques cosas que no necesitas, que sean procesadas, que no sean de temporada y eso te va a ayudar a mantener una salud intestinal sí o sí, ¿no? O sea, ya si hay daño, bueno, la idea es empezar a quitar ciertas cosas o modificar para ver qué necesita cada quien para reparar este daño y dar chance a que toda la absorción funcione nuevamente, pero parte de todo esto es vive en armonía con lo que la naturaleza te da. Exacto. Y hablando un poquito de la anterior, perdón que me regrese a esta, pero sí me gustaría nada más mencionarles en esta justo de lo que hablábamos, ¿no? Y de la importancia del omega 3 que ya no se encuentra en los alimentos como se encontraba antes, por lo mismo, porque los pescados, o sea, se obtiene, por ejemplo, muchos tenemos esta creencia de, no, como salmón y obtengo el omega 3. Ok, el salmón que estás comiendo probablemente viene de una granja donde no hace ejercicio, donde no tiene una grasa saludable, donde probablemente ya va a tener más omega 6 que omega 3, ¿no? ¿Por qué? Y aquí es la importancia de entender, ahorita Nora les voy a explicar un poquito más, pero no todos los omegas son buenos, no todos los omegas van a ir en pro de nuestra salud, entonces es importante también ahí entender un poquito qué consumimos, qué no, cuál nos funciona, cuál no. Entonces, aquí me gustó mucho esto que puso como de función cerebral, calidad del pelo, función cardíaca, porque al final es lo que vemos mucho en Ayurveda. ¿Qué pasa si a nivel digestivo tengo alguna falla? Por ejemplo, si vemos que es una falla más a nivel de estómago, se relaciona un poco más con el dosha pitta. Y este tiene una debilidad, se puede ir más hacia hígado o hacia piel. Y entonces son cosas que igual y
nos sorprenden el, ay, yo no sé por qué con tanta gastritis y ahora tengo psoriasis o ahora tengo dermatitis atópica. O sea, el cuerpo tiene una forma de conectarse y demostrarnos que no está funcionando. Y entonces, ¿qué pasa si no lo escuchamos y nos empastillamos? Empezamos a cubrir síntomas. En vez de tratar la raíz, solo cubrimos síntomas. Entonces, es bien importante como ser mucho más observadores de lo que nos está diciendo el cuerpo y de prestarle mucha atención. Entonces, bueno, solo esto quería añadir. Muchas gracias y avanza a la siguiente. Y pues bueno, entonces va a ser muy, muy importante que busquemos esta nutrición adecuada, que veamos que los alimentos, eh, tanto de fibra, proteína, grasas, van a ser importantes. Las grasas, como exacto, ahorita les acaba de mencionar Maite, no todas van a ser tan buenas. Hay algunas que, a pesar de que también las necesitamos en menores cantidades, como lo puede ser el omega 6. El omega 6 también es un nutriente esencial donde el cuerpo, cuando les digo esencial, es porque el cuerpo no lo produce. Hay ciertos nutrientes que el cuerpo de alguna u otra forma sí los puede producir, pero en el caso de los omega, no los va a poder producir. Es importante que sean ingeridos por la alimentación. Pero el omega 6 va a ser un proinflamatorio. A veces lo necesitamos porque justamente cuando hay alguna infección, algún patógeno, alguna toxina que nos esté haciendo daño, justamente ahora cuando sucedió esta pandemia con el COVID, al final era un agente extraño que ingresaba a nuestro cuerpo y necesitábamos cierta protección, esa inflamación para que no nos ataque y no deteriore más a nuestro cuerpo. Sin embargo, en exceso no es tampoco bueno. Y necesitamos del apoyo del omega 3 que va a ser esa regulación donde haga que ese omega 6 no se eleve, sino al contrario, estén al parejo, para que esa inflamación tampoco llegue a ser crónica y es cuando deriven muchos otros problemas. Y no sé si aquí también quieras agregar algo, Maite. Sí, gracias. Sí, justo hablar un poquito sobre esto, ¿no? Que hay ciertos grupos de alimentos, jamás vamos a restringir en ningún programa de alimentación, pero que igual y no van a ser mejores para ciertas personas. Por ejemplo, a la gente pita, que tiene mucho fuego en el estómago, las grasas le van a irritar mucho. Entonces, hay que elegir buenas grasas y en ciertos momentos, ¿no? O las proteínas le pueden llegar a caer más pesada a la gente que tiene desequilibrio bata. Entonces, lo mismo, como ir buscando darle un poco más de azúcares, más cereales, o sea, esto es para que entiendan que no todos necesitamos lo mismo, porque de verdad pasa mucho y creemos que todos tenemos que comer tantas calorías y tanto porcentaje de grasas y tanto, y no, cada uno tenemos necesidades diferentes, tenemos actividades físicas diferentes, procesos mentales diferentes, entonces no todos necesitamos lo mismo y esto es bien importante para que igual, pues, si a alguien más adelante le interesa conocer más sobre Ayurveda, conocer más de esta parte proinflamatoria, que no vengan como con ideas, ¿no? De, ay, no, es que el cereal tiene gluten y el cereal es malo. No, o sea, lo que hacemos es justo desmenuzar, desglosar y entender qué es mejor para cada quien y cómo. Entonces, bueno, esto quería mencionar. Súper. Si queda la siguiente. Y aquí es donde va esto que, como dice Maite, hay que personalizar. No todos somos, todos vamos a ser diferentes. Y para esto es importante entonces saber cómo estoy, cómo están mis células, porque posiblemente sí pueda yo tener cierta inflamación, pero no sé qué grado. No sé si estoy en un grado, en dos, en tres, ¿cómo está? ¿Cómo estoy en esa parte? Existen testeos que son muy fáciles. Con 2 gotitas de sangre podemos saber cómo está esa célula, qué grado de inflamación, cómo está la membrana celular que mencionábamos, para saber entonces
qué tanto podemos dar de ciertas grasas, a lo mejor algunas proteínas, a lo mejor también saber si tenemos que medir un poco también la cantidad de carbohidratos, porque en todos vamos a ser muy diferentes. Y este testeo además también lo podemos ir comparando y podemos ir viendo cómo vamos en ese trayecto, si vamos bien, si realmente estamos absorbiendo como tal esos nutrientes que estamos dando o tenemos que hacer algún ajuste. La siguiente, Maite. Perdón, aquí solo voy a mencionar que fue justo, o sea, como el punto donde Nora y yo nos hizo todo el sentido del mundo, ¿no? Porque al final, pues no dejo de ser médico, me encanta la evidencia, me encanta poder tener como estos marcadores y justo esta herramienta del testeo me parece una maravilla porque es cero invasiva, es algo que justo te ayuda a tener un parámetro, que aunque a través del proceso lo ves, te sientes mejor, tienes menos gases, menos inflamación, más apetito, duermes mejor, pero igual está buenísimo como tener este valor de decir, ok, empecé con tanto y ahora estoy aquí, ¿no? Y saber también cómo va esta parte de inflamación celular, cómo ha ido reduciendo y cómo todavía falta camino por recorrer. Entonces, pues solo como para contarles un poquito en mi experiencia, que me parece una herramienta excelente. Súper. Y aquí viene también esta parte, ¿no? Pues el de no nada más suplementarnos por suplementar o agarrar, ok, entonces necesito omega 3, entonces ahorita me voy al súper y me voy a ir a agarrar cualquier omega 3. No, porque justamente necesitamos ver que realmente tengamos esa absorción de omega 3, porque no es tan fácil que el cuerpo pueda absorber ese omega 3. Al final es un ácido graso. Y este ácido graso tiene variantes. Entre ellos está el DHA y el EPA, que son parte de la que conforma esta membrana celular. Si esta membrana celular no tiene suficiente cantidad de DHA, va a ser difícil que se pueda pegar a esa membrana o se pueda encapsular ahí. Y ese DHA, por lo regular, debe de ser mayor a 500 miligramos. Nosotros trabajamos con un suplemento que justamente por eso lo testeamos, por eso hacemos este testeo, porque de esta forma podemos saber cómo inicia esa persona y posteriormente del tratamiento, ya sea con cierta alimentación y con el suplemento, en un tiempo adecuado, volver a testear y volver a ver si esto está funcionando. Digo, se puede hacer no nada más con este tipo de omega 3, con cualquier otro tipo de omega 3 también lo podemos hacer, pero nosotros ya lo hemos hecho y hemos visto que realmente no todos los omega 3 se absorben. Y con este podemos de alguna forma garantizar que se están absorbiendo tanto DHA y EPA, que son de los omega 3 que son más importantes en el cuerpo. Y de EPA es muy importante que ustedes sepan que es arriba de los 700 miligramos. Este omega 3 que lo están viendo en pantalla contiene 700 miligramos de DHA y 1300 miligramos de EPA. Es muchísimo más de la cantidad que se requiere, pero no quiere decir que por eso lo van a absorber totalmente. Se agrega cierta cantidad mayor para asegurarnos de que la absorción se dé. Pero algo también muy importante va a ser es que existan ciertos antioxidantes dentro de este omega 3 que puedan lograr o ayudar que sea el vehículo para llegar a la célula. No todos los omega 3 contienen antioxidantes o polifenoles que van a ayudar a que pueda absorberse ese omega 3. No sé si aquí quieras agregar algo más, Maite. Sí, aprovecho. Yo soy antisuplementos, o sea, y de verdad que este omega 3 fue algo que me hizo mucho sentido, no solo por la parte del testeo, sino por la cantidad de DHA y EPA que tiene. Entonces, o sea, para decirles, y no, la idea no es caer en, ok, no estamos dando medicamentos como chochitos para todos, suplementos para todos. No, la idea es que a través de la alimentación lo puedan adquirir. Pero ¿cuál es el problema? Que el omega 3 no llegamos a alcanzar el requerimiento que necesitamos a través de la alimentación, por eso sí buscamos suplementarlo. Entonces, eso también para que no se vayan con una idea de, uy, no voy a entrar a este programa y me van a llenar de suplementos. No,
El único suplemento que por mi parte yo les diría, este sí, es el omega 3. ¿Por qué? Porque mucho se puede hacer restaurando la microbiota intestinal y con alimentos adecuados para cada quien, pero pues si no lo podemos procesar, necesitamos meterlo de afuera, ¿no? Entonces, por eso este es un suplemento en el que digo, claro que sí, súper funciona. Súper. Entonces, ya por último, simplemente aquí me voy a ir muy rápido porque ya hablamos acerca de la actividad física, que también es uno de los factores que puede empeorar o acelerar el proceso de envejecimiento de una célula o que al mismo tiempo su membrana no esté adecuada o se inflame. Y el ejercicio va a ayudar a que las células respondan muchísimo mejor a ciertas hormonas, como lo puede ser la insulina, que ya vimos, y también el hacer ejercicio, los músculos van a ocupar mayor cantidad de glucosa. Entonces, el estar haciendo ejercicio va a ayudarnos a que esa glucosa no quede en sangre y al contrario, sea ocupada de una manera óptima para nuestro cuerpo. Y esto nos va a llevar a todo esto que ya hemos visto, nos va a llevar a que nuestra composición corporal va a mejorar, ¿no? Todos estamos, o la mayoría buscamos el que nuestro cuerpo esté, pues, en una cantidad adecuada de grasa, que tenga buena cantidad de masa muscular. El simplemente tener nuestras células sanas va a ir logrando que todo esto se dé, que ese músculo va a consumir mayor cantidad de glucosa, que la grasa al final es un tejido que sí consume cierta grasa, pero no en gran cantidades, sino el músculo es el que es más activo y que al final la acumulación excesiva de grasa, es, en especial que la que está alrededor de órganos, se va a asociar con mayor producción de sustancias o toxinas en el cuerpo que van a promover más la inflamación celular. Entonces, si tenemos un músculo activo y menos grasa, vamos a tener una buena composición corporal. Y por último, entonces, como conclusión, es que todos estamos hechos de células y si nuestras células no están sanas y si no sabemos cómo están esas células, en qué momento nos encontramos, ¿cómo vamos a darle seguimiento si no sabemos cómo estamos iniciando? Entonces, si nosotros empezamos desde ahí, desde saber y no ir simplemente a decir, a ver, pues ahorita voy a probar con aumentar el ejercicio o voy a aumentar o voy a reducir las cantidades de azúcar o voy a aumentar más omega 3. No, más bien lo importante ahorita va a ser es que sepamos cómo estamos actualmente, que sepamos cómo están nuestras células y ya de ahí empezar a partir a aplicar esta nutrición o aplicar estos doshas o esta alimentación ayurveda y empezar a hacer más actividad física y eso nos va a dar a esa composición corporal saludable que todos estamos buscando. Y por último, no sé si Maite quiere agregar algo. No, creo que lo resumiste bastante bien y pues justo esa es la idea, ¿no? O sea, saber quiénes somos, dónde estamos, qué necesitamos y partir de ahí y no decir, ay, se me ocurre que necesito tal cosa y estar probando, o sea, sin llevar un seguimiento y sin realmente probar cosas que sean lo mejor para cada uno. Entonces, pues no. No sé si tengan dudas, preguntas, algo que quieran saber un poco más o todo quedó muy claro. Les dejo aquí nuestras redes en lo que nos comparten a alguien que tenga dudas, algo que no les quedó claro, algo que quieran saber, sin miedo, sin pena. Pueden escribir aquí en el chat o pueden prender su micrófono y compartirlo. Déjame ver que si pueden liberar su micrófono o a lo mejor y no. Ya pueden quitarse su micrófono. Si alguien quiere hablar
Y si no, si todo está em, súper bien, pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, tanto Maite como yo estaremos compartiendo información que les sea útil, que justo vaya con todo esto que vieron. Y si alguien quiere algo más personalizado, pues no duden en contactarnos. Muy interesante. Qué importante tener nuestras células sanas, sí, es la base. Bueno, pues si nadie más tiene comentarios, dudas, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado mucho, que por lo menos tengan menos dudas de con las que empezaron, pero sí más ganas de seguir aprendiendo sobre todo esto. Igual vamos a estar dando diferentes pláticas, talleres, o sea, como que queremos pues, llevar toda esta información y hacerla accesible, ¿no? Porque como les decía, muchas veces cuesta mucho trabajo saber por dónde empezar. Entonces, bueno, esto es como una linterna en medio de un bosque oscuro donde podemos empezar a caminar y nosotras encantadas de acompañarlos en este camino. Sí, lo está Claro bien. que sí, Carla, en cuanto tengamos, les avisamos. Ahora, algo importante sobre qué dosha son, algo que sí les recomiendo es que a veces hay muchos test disponibles online y no se los digo para que vengan conmigo a consulta, solo el problema detrás de esos test es que tienden a ser muy subjetivos, ¿no? Entonces igual y te preguntan que también vas al baño y como tú tienes estreñimiento y para ti es normal ir cada tercer día, tú dices, ay, pues yo hago bien del baño, ¿no? Porque eso es mi normal, pero eso no quiere decir que sea el normal. Entonces, solo si hacen test online, que no se casen con esa información porque es información bastante subjetiva y justo esa es la idea, que al alguien evaluarlo entiende toda esta objetividad que hay detrás. Sí. Sí, súper importante que se asesoren bien. em, Digo, si necesitan esa parte, creo que se pueden acercar perfectamente con Maite y ella podrá decirles bien todo y no nada más se queden con lo que ven en ciertas redes. De verdad, acérquense con profesionales para que puedan, pues, no sé, desnublar todo esto y sí, sobre todo, el hacerse un testeo, que sepan cómo están iniciando, cómo están sus células, creo que ahí también es parte de lo más importante, que no vayan a ciegas y que le den ese seguimiento. Súper, muchísimas gracias, que tengan linda noche, que descansen y ya saben, cualquier cosa, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Perfecto, linda noche, bye bye. Ay, cuídense.